Vamos a continuar con el tema del gobierno civil. Voy a tomar, recuerdan hermanos que dijimos que íbamos a hacer solo 3 clases con relación al voto y vimos allí todo bastante condensado, pero yo pienso que este es un tema muy necesario para todos nosotros como creyentes, precisamente porque la mayoría de nosotros venimos de una formación en la cual el cristiano no debía meterse en la política y si se metían más que nada por una cuestión de tradición o gustos o cuestiones de índole familiar o el beneficio que se había recibido de algún u otro partido político. Y creo que nosotros tenemos que avanzar en un entendimiento del gobierno o de la política de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora bien, cuando estudiamos esto, siempre vamos a tener que luchar, pienso yo, hasta que se forme una convicción en el corazón, ¿verdad?, con esa idea de ¿debemos meternos en esto? Bueno, yo creo que sí tenemos que meternos en esto y vamos a ver las razones de por qué. Pero como cristianos sabemos que nosotros queremos dar gloria a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, nuestra comprensión de todas las áreas, podríamos incluso mencionar, ¿verdad?, las ramas del estudio, es necesario que tengamos un entendimiento bíblico. Estoy tomando como base de este estudio un libro muy bueno que lo recomiendo, creo que lo podemos conseguir. Se pueden decir al hermano José Andrés si están interesados en tenerlo y leerlo. Yo voy a ir exponiendo lentamente cada una de las partes, pero si alguien quiere leerlo y profundizar más, es el libro que aparece allí en pantalla. Esa es la portada, se llama tal cual, Principios Claves del Gobierno Civil Bíblico. El autor es Robert Fugate o Fugate, no sé cómo se pronuncia, y él es un estudioso, hoy en día ya un hombre anciano, ha tenido un doctorado, ¿verdad?, en estudios teológicos, y ha escrito numerosos libros en relación con el tema del gobierno y la política. Y realmente es una joyita que tenemos para nuestra instrucción. Él es también un pastor y entonces hay una gran bendición en meditar en todos estos asuntos. Es un estudio, ¿verdad?, bastante profundo y detallado de estos temas. Yo pretendo ir desarrollándolo y obviamente quizás algunos matices también, agregar algún otro contenido, pero vamos a ir de una manera lenta. Voy a procurar hacer las clases más cortas, ya me han aconsejado esto antes, entonces vamos a procurar terminar la clase antes de las 10 de la mañana, ¿verdad?, para no tomar tanto tiempo y también para ir digiriendo este material de manera paulatina. Debemos tener en cuenta esto, hermanos. En una iglesia hay diferentes personas con diferentes tipos de conocimiento. Entonces, algunas ponencias o algunas lecciones, a alguien los temas le pueden resultar muy profundos o complicados y para otras personas que quizás son muy estudiosos, ¿verdad?, o han leído mucho, le pueden resultar muy básicos. Bueno, obviamente este es el auditorio de nuestra iglesia y apuntamos de alguna manera a ayudar a aquellos que tienen un conocimiento muy básico a que puedan aumentar ese conocimiento, y eso va a significar en algunas oportunidades aprender palabras, definiciones de palabras, conceptos. Para aquellos que ya conocen esos conceptos, quizás lo que se está desarrollando a nivel vocabulario no sea algo tan profundo, pero es bueno tener en orden las ideas y usted podrá corroborar si sus ideas
coinciden con lo que se está exponiendo. Y obviamente si en algún punto quiere profundizar más, no dude en acercarse y hacérmelo saber. Muy bien, vamos entonces a ver aquí este asunto. Aparece allí como un dibujito de un hombre colocando bloques, construyendo una pared. Y nosotros tenemos que trabajar, creo que oportunamente, lo dice aquí el autor, identificando cuáles son los bloques o los ladrillos con los cuales vamos a construir la cosmovisión cristiana. Y alguien ya puede estar allí tambaleando pensando qué es lo que significa esa palabra. Entonces vamos a aclarar conceptos. ¿Qué es una cosmovisión? Una cosmovisión es una red, imagínense una red de ideas o nociones, yo pongo ahí sinónimos para que sea más fácil entender, o presuposiciones. Una presuposición es un juicio o una valoración. Todos tenemos presuposiciones, juicios o valoraciones sobre algo, ¿verdad? Bueno, esta red conformada por nociones o presuposiciones básicas por la cual nosotros interpretamos y juzgamos la realidad. ¿Se entiende el concepto? Imagínense una red, ¿verdad? Puede ser una red, uno puede imaginar, depende qué es lo que usted piensa por una red de pescar, o por ejemplo cuando hacen la red neuronal, ¿verdad? Cómo todas las neuronas se conectan entre sí. Bueno, en lugar de pensar que son neuronas, pensemos que son ideas o valoraciones que cada uno de nosotros tenemos, pero cuando hablamos de cosmovisión nos referimos a aquellas cosas que operan en nuestra mente, en nuestro uso de la razón, por la cual vamos a juzgar la realidad. Entonces, si uno se pone a pensar en esa estructura, podríamos hablar de muchos pensamientos, ideas, juicios, valoraciones, pero si llegamos a la base de eso, podríamos decir que solamente hay dos cosmovisiones en el mundo. Y tenemos por un lado entonces la cosmovisión cristiana, que obviamente va a venir de la palabra de Dios, y por el otro lado la no cristiana. Pudiéramos hablar de diferentes cosmovisiones, pero cuando queremos ir para nosotros a lo que a nosotros nos compete como discípulos de Cristo, queremos hacer una división de eso, vamos a encontrar que hay dos: o es cristiana o no es parte de esa cosmovisión cristiana. No estamos hablando de una idea o un concepto entre sí o una presuposición aislada, sino estamos hablando de la red, de todo, ¿verdad? A veces usamos esa palabra cosmovisión, pero no nos figuramos qué es. Ahora usted puede tener en mente eso para expresarlo o usarlo con mayor claridad. Cuando habla de una cosmovisión, no habla solo de una noción o de una idea, habla de una red, de un montón, que le llevan a usted a determinar qué es la realidad o cómo usted percibe la realidad. Y podemos entonces analizar cada uno de esos aspectos, si somos discípulos de Cristo, de acuerdo a la palabra de Dios, obviamente. Y eso lo vamos a considerar ahora. Ahora, de esta cosmovisión hay muchos temas que están allí, que funcionan, ¿verdad?, como estas ideas, juicios o valoraciones. Podemos hablar, por ejemplo, de la naturaleza del hombre. La naturaleza, las características, los principios, los valores del hombre, ¿qué es el ser humano? Podemos tener juicios o valoraciones sobre cuáles son los derechos y las obligaciones que el hombre tiene. Y dependiendo si su cosmovisión es cristiana o no es cristiana, usted va a llegar a resultados distintos. En esa cosmovisión opera también el juicio sobre la naturaleza del bien y el mal. ¿Qué es el bien y el mal?
Por eso, para algunas personas algo puede ser bueno y aceptable y respetable, y para otra persona eso está mal. Debemos tener también un entendimiento acerca de lo que es la ley y la justicia. Y van a darse cuenta cómo todas estas cosas que mencionamos calzan, pero de manera tan apropiada en todo este debate de la sociedad. Por ejemplo, hoy se habla mucho de la justicia social. Si empezamos a tener un debate sobre justicia social y no nos ponemos de acuerdo acerca de qué es la justicia, entonces ya tenemos un concepto distinto, partimos de cosmovisiones distintas. Y ahí también vamos a mencionar entonces las funciones legítimas del gobierno civil. Y no es algo exhaustivo, pero yo pongo esos temas allí para que comprendamos entonces que todas estas ideas o nociones conforman parte de una gran red que se llama cosmovisión, ¿verdad? Y que cada una de las personas tiene. Algunos con más claridad, otros menos, algunos conforme a la Biblia, otros contrarias a la Biblia. Y si nosotros en medio del estudio podemos identificar que nuestra cosmovisión está uniendo conceptos que son bíblicos y que no son bíblicos, entonces ahí tenemos una mezcolanza que necesitamos corregir. Bueno, cuando consideramos las ciencias políticas, usted ha escuchado hablar, ¿verdad?, de las ciencias políticas. Hay una carrera en la universidad, usted puede ir y estudiar en la universidad ciencias políticas. Y se le llama ciencia porque es una disciplina que estudia los fenómenos políticos. Otra definición dice que se centra en la teoría y en la práctica del gobierno en los diferentes niveles. Obviamente se puede hablar básicamente del gobierno, digamos, en cuanto a un país, a una nación, pero puede ser una provincia, puede ser un municipio, pudiese también aplicarse a gobierno en instituciones o otros tipos de entidades. Pero eso es lo que estudia la ciencia política. Obviamente, cuando alguien va y estudia eso en la universidad, lo van a nutrir de un montón de ideas y nociones propias de una cosmovisión no cristiana. Por eso es importante entender esto que aparece aquí en pantalla como dos bloques, y en el bloque de arriba las ciencias políticas o la ciencia política, y en el bloque de abajo hay un fundamento filosófico, hay una filosofía por debajo que está sosteniendo esa ciencia y armando un concepto tras otro en base a esas ideas. Ahora, cuando uno menciona fundamento filosófico, ¿verdad?, casi que en alguna iglesia uno pudiese pensar de que se está desviando, ¿verdad? Se están entregando a las filosofías. Necesitamos comprender conceptos, hermanos, porque por eso muchas veces los creyentes son ridiculizados en entornos académicos, porque nos ponemos quizás a discutir atacando cosas que realmente no tenemos que atacar, sino que tenemos que conocer. Y es parte de la humildad que tenemos como creyentes avanzar en nuestro conocimiento en distintas áreas del saber, no solamente podemos decir teológico o bíblico. Y ciertamente es muy importante avanzar en otras áreas del saber, porque conociendo de esas otras áreas nosotros podemos juzgar esos conceptos y esas ideas de manera bíblica. Entonces, ¿qué es la filosofía? Filosofía viene del amor por el conocimiento, ¿verdad? Sofía significa conocimiento, filo, afecto o amor. Amor por el conocimiento. Bueno, una definición de filosofía, aparece allí en pantalla, es el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. ¿Quiere usted recordar quizás el concepto de filosofía de manera básica? Usted piénselo así. Es el amor por el conocimiento racional para poder entender
tanto el conocimiento como el actuar humano. Eso es la filosofía. Entonces, sin duda vamos a llegar a diferentes entendimientos de la filosofía dependiendo de la fuente de donde analicemos. Hay otro concepto hoy en día bastante mencionado, que pocas veces, a veces asumimos, ¿verdad?, que entendemos lo que la gente está diciendo, pero no vamos, como quien dice, al mataburro, ¿verdad?, al diccionario, para poder saber qué es lo que significa. ¿Escuchó usted hablar de la palabra metafísica? La metafísica. Bueno, la metafísica es una de las ramas de la filosofía que estudia problemas centrales del pensamiento filosófico. Vean cómo aquí estamos hablando de cosmovisión y cómo ya un concepto se liga con el otro. ¿Qué estudia la metafísica? Estudia el ser, estudia el absoluto. Podríamos decir que estudia el concepto de Dios. Por eso muchas veces usted encuentra a alguien que habla de metafísica y es casi que como New Age, ¿verdad? Está metido ahí con todas esas ideas. Parece religión, sí, por supuesto, eso tiene que ver. Estudia el mundo, estudia el alma, estudia el ser, intenta describir las propiedades, fundamentos, condiciones, causas primeras de la realidad, así como su sentido y su finalidad. Dígame si cuando meditamos en un concepto así nos viene a nuestra mente la primera pregunta del catecismo, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Eso es, en un sentido, metafísica. Lo que pasa es que obviamente se usa esa palabra en entornos totalmente anti-Dios o más bien contrarios al Dios bíblico, ¿verdad? Al Dios de la Escritura. Muy bien. Entonces, simplifiquemos. ¿Qué es la metafísica? Es el estudio de la naturaleza de la realidad. O sea, lo que se percibe como realidad, eso se estudia. Y esa es una rama de la filosofía. Imagínense la filosofía como un árbol, entonces sale una rama, la metafísica. Hay otra rama aquí. Esta rama es la epistemología. No se asusten, pero necesitamos aprender esto. Epistemología. ¿Qué es la epistemología? Otra rama de la filosofía que estudia la teoría del conocimiento. El conocimiento, piense que el conocimiento es el objeto del estudio de la epistemología. Entonces, si usted tiene una cosmovisión donde su epistemología está equivocada porque toma de una fuente equivocada, y obviamente su cosmovisión no va a ser bíblica, no va a ser acertada. Entonces la epistemología estudia el conocimiento. Ya tenemos dos ramas, metafísica, epistemología, y aquí sale otra rama, que es la rama de la ética. La ética. ¿Qué es la ética? Es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Vean que todo esto son motivos de áreas de estudio que se han desarrollado, sobre todo después de la época, bueno, ya podemos decir que en la Grecia antigua ya se hablaba mucho de esto, ¿verdad? Pero en la filosofía moderna, ¿verdad? Ya en el posmodernismo, todas estas áreas han producido grandes, según el mundo, pensadores y estudiosos, filósofos que han tenido mucho renombre, que han escrito quizás numerosos libros o tratados, y muchos de ellos con una cosmovisión totalmente anticristiana. La ética estudia el bien y el mal. ¿Cómo puede usted conocer el bien y el mal si no conoce lo que Dios dice sobre el bien y el mal? Dice que sus relaciones con la moral. ¿Qué es la moral? Si la moral para el mundo de hoy es personal. Usted tiene su moral, yo la mía, no me interfiera en mis derechos. Ahora, hay más ramas de la filosofía, pero no me quiero meter en todas para no confundir demasiado.
Pero veamos entonces cómo podríamos pensar en la filosofía como un árbol y las ramas. Algunos mencionan hasta 8 ramas, entra el lenguaje, entra la ética, la estética, varias cosas, pero vamos a pensarlo en estas 3. Y también podemos pensarlo como estos bloques que decíamos de construcción, con el primer dibujito que vimos, y entonces la filosofía, lo que estudia el razonamiento, ¿verdad?, de cómo el hombre razona, piensa, actúa. Bueno, eso está basado entonces en la metafísica, en la epistemología y en la ética. Y yo digo, hermanos, que tenemos que hacer un esfuerzo por manejar estos conceptos, porque ciertamente en el mundo de hoy, el mundo educado, personas que reciben entrenamiento, aquellos que van a la universidad, por ejemplo, en las materias generales, como quien dice, le meten un montón de estas cosas, ¿verdad? Y quizás alguien lo tiene que ir a probar para seguir con su carrera, pero están metiendo información propia de una cosmovisión no cristiana. Vamos viendo cómo estas cosas se ligan una con la otra. La cosmovisión, esa red de ideas o nociones que se conectan entre sí, y obviamente eso tiene que ver con la filosofía, ¿verdad? Porque hablamos que queremos estudiar las ciencias políticas y tenemos que tener un fundamento filosófico. ¿Y en qué se basa ese fundamento filosófico? En estas ramas, en la metafísica, en la epistemología, en la ética. Vamos a verlo ahí cómo aparece mezclado, ¿verdad? Entonces, el fundamento filosófico que una persona tenga va a tener nociones o presuposiciones acerca de Dios, acerca de la moral, acerca de lo que es el ser humano, acerca de lo que son los derechos, acerca de lo que es el conocimiento, cómo puede adquirirse, transmitirse, acerca de lo que está bien y lo que está mal. ¿No son todas estas cosas que vemos en las Escrituras y que hablamos y que predicamos? Bueno, entendamos por qué entonces, ciertamente muchas de las personas que avanzan en este conocimiento filosófico rechazan abiertamente a Dios o rechazan al Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque han montado una cosmovisión, su red de nociones y presuposiciones ya está tan grande, tan armada, que prácticamente para ellos aceptar lo que Dios dice en la palabra sería destruir ese gran edificio. No fueron solo unos bloques, fue un gran edificio. Yo creo que una vez les contaba a los hermanos que en el tiempo que yo estaba en el Instituto Bíblico, una vez fui a hablarle a una persona en mi pueblo natal, en una casa, y el hombre era muy estudioso, y recuerdo que me hizo pasar a la casa, y entonces yo le hablaba del Evangelio, ¿verdad? Le hablaba del nuevo nacimiento, le contaba de Nicodemo, y él en un momento dice, todo lo que me estás diciendo, y me hace pensar de que es tanto lo que yo entiendo de la realidad, que lo tendría que desarmar todo y tendría que empezar a edificar de nuevo. Y esa es la realidad, en un sentido, en la obra de salvación. Puede ser que alguna persona haya armado más o haya armado menos, pero ciertamente como cristianos nosotros tenemos que someternos a lo que nos dice Dios en su palabra, primeramente en la salvación, obviamente la obra de gracia, el aceptar a Cristo y reconocer a Él como nuestro Salvador, pero también para vivir nuestra vida a la luz de lo que nos dice la palabra. Ahora voy a volver una vez más para quitar este misticismo sobre el concepto, ¿verdad? Porque alguien dice, no, pero no me hablen de filosofía porque la Biblia dice que no te engañen por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahí aparece el texto. Bueno, veamos lo que dice el texto. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lo dice esto Pablo en la epístola a los Colosenses.
Particularmente, la palabra filosofía, en la época en la que Pablo escribía, no se refería a el uso de la razón propiamente, sino más bien se refería a los falsos maestros que practicaban, podríamos decir, ocultismo, y buscaban conocer acerca de los ángeles, todo este aspecto metafísico que hoy puede estar en la nueva era y cosas así, los ángeles y el alma y todas esas cosas, y metían, conforme a tradiciones humanas, ¿verdad?, metían allí sus filosofías. Entonces más bien dice, no, que nadie os engañe por medio de filosofía. Y podemos tomar esa misma frase y aplicarla hoy a la filosofía, entendiendo que son dos cosas distintas. Que nadie te engañe por las filosofías que son equivocadas. Pero no digas que no tienes filosofía, porque nosotros también tenemos una filosofía, un amor por ese conocimiento, pero el conocimiento basado en una cosmovisión cristiana que brota de la palabra de Dios. Entonces no es oponerse a las filosofías, es saber con qué elementos estamos armando. Obviamente hay en las filosofías equivocadas huecas sutilezas y hay tradiciones de hombres. Bueno, la filosofía actual va a rechazar las tradiciones, va a apelar más al razonamiento, pero nosotros debemos tener en cuenta que todo aquello que proviene del mundo, por más que se jacte de conocimiento, de sabiduría, por más que tenga renombre, realmente es basura, ¿verdad? Porque nos quiere alejar, nos quiere separar de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la verdad es el estándar para nosotros los cristianos y la Biblia es la verdad. El Señor Jesús en la oración sacerdotal dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. La palabra de Dios es la definición última de lo que es verdadero y lo que no lo es. Cito aquí una frase de un teólogo, Wayne Grudem, dice, la palabra de Dios es la verdad en sí misma, es la norma definitiva de verdad, el punto de referencia por el cual ha de medirse toda afirmación de la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Verdad es lo que Dios dice y tenemos lo que Dios dice de manera precisa pero no exhaustiva en la Biblia. Voy a aclarar ahora el paréntesis con otro concepto que va a aparecer más adelante. Pero lo importante es esta definición. La verdad es lo que Dios dice y lo que Dios dice lo tenemos en la Biblia. No es solo, comparación entre algo que es verdadero, lo verdadero. No, hay una diferencia entre decir lo verdadero y la verdad. Algo puede ser verdadero, pero la verdad, cuando hablamos de la Biblia como la verdad, es la última autoridad, es lo absoluto, es la verdad en sí misma. Cornelius Van Til, dice otro teólogo, la esencia de la idea de las Escrituras es que únicamente ella es el criterio de la verdad. Únicamente las Escrituras son el criterio de la verdad. Otro teólogo, John Frame, dice, nuestros métodos de conocimiento, nuestros estándares de verdad y falsedad, nuestras visiones de la lógica y nuestros métodos científicos deben ser reconciliados primero que todo con la revelación de Dios. Porque no solo es, hermano, esto en las ciencias políticas, es en todas las ciencias. Si nos ponemos a considerar las ciencias naturales de hoy en día, hay que le enseñan en las escuelas y en las universidades, enseñan evolucionismo. ¿Se ha podido probar el evolucionismo por los principios de método científico? No se puede probar. Pero sin embargo se enseña como la verdad. ¿Y qué dicen de alguien que cree en el creacionismo? Eso es religión. Y lo desechan, ¿verdad? Entonces nosotros no vamos a la ciencia como la autoridad absoluta para luego decir qué es lo que creemos. Vamos a la Biblia y en base a la Biblia contrastamos y ponemos en evidencia que
hay cosas de la ciencia que pueden ser, que son falsas o que son presentadas como falsas. Por eso dice John Frame, todo debe ser reconciliado primero con la revelación de Dios. Y si algo es distinto, ¿a dónde va usted a descansar? Ah, no, yo confío en la ciencia. Ah, no, yo confío en lo que Dios dice en su palabra. Y hay otro teólogo, John Packer, que dice lo siguiente: si la enseñanza bíblica y mis propios pensamientos entran en choque, es decir, en choque con, digamos, la enseñanza bíblica con mis pensamientos, obviamente porque mis pensamientos tienen algo distinto a lo que la Biblia dice. Dice Packer, son mis pensamientos los que están equivocados todo el tiempo. Necesitamos reconocer que la Biblia es la autoridad y es el estándar de la verdad. De esa manera se mide la verdad. Ustedes conocen la historia del metro, de la medida del metro. Es interesante investigar sobre eso. Hay un lugar en Londres donde tienen así como súper protegido en una, creo que es como un vidrio, ¿verdad? Una barra, no sé qué material es, un material especial que mide 1 metro. Y es un material tan especial porque no puede ni contraerse ni extenderse. Es la medida del metro. Usted va ahí a una ferretería y pide, deme una cinta métrica, ¿verdad? Y no hay problemas, todas miden lo mismo. Pero ¿en base a qué se toma esa medida? Tiene que haber un patrón original, el cual es inconmovible. Bueno, cuando nosotros tomamos esa idea de cuál es el estándar de la verdad, entonces pensemos que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Y como dice aquí estos teólogos, todos los demás estándares deben ser sometidos a ese. Puede haber una objeción. Alguien puede levantar esta objeción y decir lo siguiente: la Biblia no es un libro de textos sobre política y economía. No metamos la Biblia en el medio, porque la Biblia no es un libro que hable de política o de economía, no es el propósito. Y podemos aceptar esa objeción, porque esa objeción tiene 2 respuestas. En un sentido es verdad y en un sentido es mentira, es falso. ¿En qué sentido es verdad? Ciertamente el propósito de Dios en las Escrituras no es darnos un conocimiento exhaustivo sobre el tema. Es decir, el Señor no nos dio la Biblia para que seamos politólogos o economistas. Usted va a la universidad a estudiar eso. No es el propósito de Dios hacernos doctos en esas áreas como especialistas del tema. En ese sentido podemos decir, sí, es cierto, habrá cosas sobre la política o la economía que en la Biblia no están. Pero sin embargo podemos decir, la Biblia sí es un libro de texto sobre la economía, por lo tanto la objeción no es falsa. ¿Por qué? Porque cualquier cosa a la que ella se refiere sobre el gobierno civil o la economía es verdadero. Es decir, podemos tomar lo que la Biblia expresa como información verdadera y por lo tanto tiene autoridad absoluta e infalible. Y es ahí donde el creyente tiene que anclarse. Si hemos de tener conocimiento en estas áreas, ciertamente usted va a aprender muchísimo si estudia libros seculares y va a la universidad y todo eso. Pero cuando alguno de esos conceptos choca con algo a lo cual la Biblia se refiere, justamente leíamos en la memorización el versículo de Deuteronomio 29, aquello que nos es revelado, eso que Dios nos ha revelado, es la base para poder evaluar todas las cosas. Por eso, aunque no esté todo revelado, si están los ladrillos fundamentales allí bien colocados y todo lo demás se construye sobre eso, entonces usted descanse porque está en lo correcto. Y también podemos decir ese concepto de que
o objeción que la Biblia no es un libro de textos sobre política o economía es falso, porque la Biblia provee el único fundamento epistemológico, y hablamos antes de la epistemología, es decir, del conocimiento, para una filosofía coherente del gobierno civil y de la economía. Quiere decir que cuando llegamos a armar esta filosofía, ¿verdad?, esta cosmovisión para definir cuál es el gobierno o cómo debe ser un gobierno civil correcto, cómo debe ser una economía correcta, nosotros podemos ir a la Biblia como la fuente de conocimiento para poder llegar a ese entendimiento y poder juzgar cada una de las prácticas y cada uno de los entendimientos de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Y esto, hermanos, es una gran bendición y un motivo también de evaluar este mundo y darnos cuenta por qué el mundo está como está, porque ciertamente las sociedades en su gran mayoría se han alejado de todo aquello bueno que Dios ha dado en su palabra, por ignorancia, por incredulidad, por falta de conocimiento bíblico, muchas razones. Pero no menospreciemos lo que allí tenemos en la Escritura, para que todos, como discípulos del Señor, partamos de una base en común. Entonces, antes de finalizar la lección, yo quiero volver a hacer este resumen, para que quede claro. ¿Qué es una cosmovisión? Imagínense una red de ideas, de conceptos, de presuposiciones que todos tenemos. Cada área de estudio de la vida, del conocimiento, del saber, a la cual la filosofía, ¿verdad?, este amor por el conocimiento y por el saber y por ver cómo se aplica y relaciona entre los hombres, esto nos lleva al estudio de las ciencias políticas, aplicado al gobierno y a la sociedad, a la economía. Pero entonces, ¿cuál es la base de autoridad para todas esas ideas, todos esos conceptos, tantos que entran en funcionamiento a la hora de decir un pensamiento sobre, por ejemplo, una medida del gobierno, si está bien o está mal, sobre una medida económica, si es correcta o es incorrecta? Nosotros como discípulos de Cristo tenemos que tener correctamente armadas todas esas nociones y esas presuposiciones contrastadas con la palabra de Dios, porque queremos honrar a Dios, porque queremos vivir en esta sociedad siendo primero fieles a nuestro Rey. No nos olvidemos que la Biblia nos habla de Jesucristo como nuestro Rey. Hay un gobierno allí. No nos olvidemos que cuando el Señor nació, lo quisieron matar por ser Rey. Y que cuando murió en la cruz, le clavaron el título de Rey. Pero Él se levantó de la muerte y es Rey de Reyes, Señor de Señores. El concepto de política y gobierno está en toda la Biblia, hermanos, y tiene que ver también con nuestra relación con el Señor. Por lo tanto, es importante que nos anclemos en ideas correctas y no rechacemos conceptos aunque nos sean difíciles, tratemos de asimilarlos para poder vivir en este mundo, hablar con las personas en este mundo, razonar por qué nos están diciendo cosas que no son correctas y saber cómo articular la verdad. Porque eso es lo que hacemos cuando discipulamos. ¿Recuerdan que hablamos de discipulado? Obviamente el discipulado primariamente va a ser anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero no es solamente eso. Nosotros queremos que las personas esas sigan a Dios en todo el consejo de Dios, que sean fieles discípulos en todo entendimiento. Y si algo lo tienen equivocado en cualquier rama del entendimiento, en la familia, en la crianza de los hijos, en la educación, en cualquier rama, usted quiere que esa persona tenga el concepto que brota de la palabra de Dios. Vamos a finalizar la lección aquí. El tema siguiente que vamos a ver es la aplicabilidad del Antiguo Testamento
obviamente todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Principalmente enfocado en este tema del gobierno civil y la economía. Los animo, hermanos, si tienen la posibilidad, a que tengan ese libro, hablar con el hermano José Andrés, a ver si se puede conseguir, alguien lo puede tener, y leerlo. Vamos a ir bastante lento y no voy a tratar de hacer las lecciones tan largas para que haya más oportunidad para meditar, ¿verdad? Si alguien quiere, le puede pedir también la presentación al hermano José Andrés o a Cornelio, y así ir afianzándonos en conceptos y trabajando en esta idea clara. ¿Por qué este tema es tan importante y relevante? Hermanos, vivimos en un momento, bastante clave de la sociedad, del país y del mundo. Ustedes se han dado cuenta con toda esta situación del COVID, cómo los gobiernos han restringido las libertades, afirmándose en la ciencia, ya que uno no sabe si realmente es los gobiernos afirmándose en la ciencia o los gobiernos manipulando la ciencia. Necesitamos tener un entendimiento claro de lo que la Biblia nos dice para saber también cómo actuar nosotros como creyentes. Que el Señor nos dé luz, que no menospreciemos este tema, que podamos ser instruidos, ¿verdad?, y resolver todas nuestras dudas para saber cómo actuar como ciudadanos en una sociedad corrupta y decadente, que en algún momento, por el simple hecho de pensar como pensamos como cristianos, podemos ser restringidos, censurados, perseguidos. Ya está pasando, ¿verdad? Ya está pasando en países del primer mundo, ¿verdad? Porque sabemos que en China agarran a los pastores, los meten presos y, ¿verdad?, controlan las iglesias. Yo mandé ahí una fotito con una información, pero eso también está pasando en países del primer mundo con esta supuesta medidas del gobierno, ¿verdad?, para restringir. ¿Por qué lo hacen? No sabemos. ¿Quieren el bien o quieren el mal? Lo que debemos tener en claro, hermanos, es cómo actuar. Cómo actuar. No solo cómo votar. Ya, ¿verdad?, votamos. Bueno, tendrá que votar usted también y yo votaremos, si el Señor así lo quiere, en abril o no, ¿verdad? Pero tengamos los conceptos bien claros desde la Biblia para estar preparados para lo que nos viene. Finalizamos aquí, vamos a tener el receso.